Vamos a continuar con la serie sobre el discernimiento y hoy vamos a tocar el tema discerniendo sueños y visiones. Obviamente, como usted sabe, yo solo esto lo voy a tocar superficialmente por arriba, porque estas enseñanzas en lo profundo necesitan, como lo venimos viendo, madurez. Pero para que ustedes vayan entendiendo y que se les vaya despertando el hambre por las cosas de Dios, por los dones del Espíritu, también son este tipo de enseñanzas. Así que hoy vamos a ver algunos principios de cómo discernir la voz de Dios a través de sueños y visiones, porque es una de las maneras en que Dios nos habla. Abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, y vamos a ver hasta el versículo 16. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Tráenos revelaciones escriturales profundas para poder entender los diseños de Dios, la voz de Dios. Poder entender para poder vivir, entendiendo lo que Dios quiere, cuáles son sus propósitos, sus consejos. Pero esta palabra nos enseña que muchas veces, por más que Dios hable de distintas maneras, el hombre no entiende o no quiere entender. Qué bueno que estuvo la palabra del día viernes, que fue muy clarificante sobre el tema de entender. La palabra que trajo la pastora Mabel fue tremenda el día viernes. Creo que es algo que no tiene desperdicios. Y espero que las mujeres hayan disfrutado ayer en su encuentro también y que la administración haya sido a su corazón. Amén. Entonces vamos a ver, conforme lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que muchas veces Dios habla a través de sueños y visiones y nosotros no entendemos. Por eso nos perdemos las bendiciones, por eso nos perdemos la promesa, por eso nos perdemos el diseño de Dios para nuestra vida. Y en este año nos podemos perder la abundancia que Dios quiere que nosotros tengamos. O podamos perder las oportunidades, las puertas que Dios está abriendo por no entender. Miren, la mayoría de la gente que tiene sueños y visiones no los entiende. Porque viene, pastor, he tenido un sueño. Dígame, ¿qué quiere decir? Mucha gente está teniendo sueños y visiones y no los entiende. Nosotros ya lo venimos decretando, que estamos en tiempos finales y va a haber un derramar del Espíritu Santo, provocando en toda la gente, cristianos y no cristianos, sueños y visiones, trayendo una palabra profética sobre ellos. Pero la mayoría no los entiende. Es más, lo que yo entiendo de este pasaje de Job 33 es que muchas veces nosotros estamos tan llenos de actividades en nuestras vidas, pero también de actividades dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, que no tenemos tiempo para detenernos y escuchar la voz de Dios. Estamos como distraídos por nuestras actividades. Entonces Dios, para poder hablarnos, nos tiene que hacer dormir.
nos agarra dormidos, nos hace caer en sueños profundos para poder hablarnos. Porque andamos tan de un lado para el otro y tan con ansiedad, con activismo, que Dios no puede hablarnos. Y Dios quiere hablarnos. Dios quiere revelarnos sus propósitos, sus planes y cómo lo va a hacer con nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea dentro del diseño de Dios? Pero para eso muchas veces, como te digo, nos tiene que hablar en sueños, porque despierto no lo escuchamos. Ya vimos que muchos van a tener sueños, pero el tema es que la mayoría no los va a entender, no los entiende, no los discierne, no saben lo que Dios quiere decir. Y lo que tiene un mover espiritual como el que vamos a vivir, que es tremendo, que es maravilloso, derramar el Espíritu, profetizar, sueños, visiones, milagros, sanidades, señales en los cielos y en la tierra. Es algo tan espectacular. Hemos orado para que eso se dé en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Queremos verlo, pero todo eso que es tan espectacular puede convertirse en un desastre. ¿Por qué? Porque en vez de traer claridad, trae confusión. Porque no entendemos lo que Dios nos dice. No entendemos los sueños, no entendemos las visiones. No hay claridad. Entonces, muchos no entenderán los sueños y visiones o las interpretarán a través de un alma dañada, de un alma herida, de un alma con prejuicios. Y todo esto va a distorsionar la revelación de Dios. Siempre sé contar la historia de un nieto travieso. ¿Cuántos saben que los nietos son traviesos? Un nieto travieso, mientras el abuelo dormía, agarró un pedacito de queso, de esos quesos que son más olorosos que el Roquefort y que tienen olor a... Bueno, si usted lo dice, lo debe saber. Que tienen olor a esos que son bien feos. Y se lo puso ese pedacito en el bigote bajo la nariz. Entonces el abuelo, cuando se despertó, sintió que, uy, este lugar apesta. Y se fue a la cocina y dijo, uy, este lugar apesta. Y salió de la casa al jardín y dijo, uy, este lugar apesta. Porque todo para él parecía que apestaba. ¿No será que tal vez haya algo bajo tus narices que no te deja discernir la realidad? ¿Por eso crees que todo el mundo apesta? ¿No será que hay algo que no te estás dando cuenta que está distorsionando tu realidad? Y así nos pasa cuando tenemos el alma dañada. Nos condiciona la visión del mundo, nos condiciona la percepción de las personas, de las realidades y hasta de las revelaciones que tenemos en la iglesia. Porque andamos, algo nos apesta, esto no está bueno, y andamos desconfiando hasta de todo el mundo, hasta de las buenas intenciones que pueda tener la gente con nosotros, porque hay algo bajo nuestras narices que apesta, pero nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que necesitamos una generación profética que interprete sueños y visiones. Y miren, no necesitamos soñadores. Soñadores somos todos. Todos soñamos. El problema no son que haya soñadores. Lo que se necesita es intérpretes de sueños. Gente que entienda sus sueños, los interprete correctamente y no solo que interprete sus propios sueños, sino que pueda interpretar los sueños de los demás.
Va a haber gente ahí que no es cristiana, nunca leyó la Biblia y va a tener sueños y visiones de Dios porque es el Espíritu que se los va a dar. ¿Y quién se los va a interpretar? Si la iglesia, que debería tener las revelaciones a través de la comunión con el Espíritu Santo, todavía no sabe interpretar sus propios sueños, ¿cómo va a interpretar lo de las demás personas? Pero a veces necesitamos un proceso y la gente, la verdad que no les gustan los procesos. Quiere todo con rapidez, inmediatez. José era un soñador, pero como todo soñador en esa época era un joven, cuando sos un joven inmaduro, les cuentas tus sueños a las personas equivocadas. ¿Nunca te ha pasado que le has contado tus sueños, tus proyectos o lo que te pasa a un amigo, a un hermano y de pronto te termina poniendo el negocio que vos querías poner? Ay, me gusta tal y termina saliendo él con el que vos te gustaba. Bueno, no sé si me está entendiendo lo que le digo, de que la inmadurez nos hace hablar las cosas ante las personas equivocadas. Y eso le pasó a José, los hermanos le tuvieron envidia. Él era un soñador y el sueño de Dios era tremendo. Imagínate los hermanos inclinándose como espías ante él, se volvieron locos. Después va a pasar más adelante. Pero en ese momento no lo entendía él y tampoco le supo explicar a los hermanos de qué se trataba. Porque en ese momento era un soñador, no era un intérprete de sueños. José no sabía interpretar ni siquiera su propio sueño, como para explicárselo a su padre y a sus hermanos. No sabía explicar el sueño tan hermoso de las estrellas o de las espigas. Por eso fue vendido, fue procesado, fue hecho esclavo, trabajó en la casa de Potifar, después saben lo que pasó con su mujer, terminó en la cárcel, y en la cárcel, después de casi 10 años de esclavitud, de estar preso y de muchas circunstancias, ese soñador empezó a madurar y se convirtió en un intérprete de sueños. Fue ahí en la cárcel donde interpretó los sueños del copero y del panadero. Se había convertido en un intérprete de sueños y de pronto Faraón tiene un sueño. Y dice, ¿qué significa esto? 10 vacas gordas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. ¿Qué significa esto? Llamó a sus sabios, a sus magos, y no le supieron interpretar hasta que de pronto el copero dice, Faraón, en la cárcel hay un esclavo judío preso que me interpretó los sueños. Tráiganlo. Y fue ahí José y le interpretó los sueños a Faraón. Y por ser un intérprete de sueños, no un soñador, ustedes tienen sueños, pero los sueños te pueden llevar a la cárcel si no los entiendes y si no los interpretas. Te puede llevar a procesos duros para que madures. Pero cuando sos un intérprete de sueños, el próximo paso es vivir en palacio. El próximo paso es la abundancia. El próximo paso es gobierno sobre las realidades. No sé si lo está entendiendo. Entonces lo que necesita la iglesia para posicionarse en un mundo convulsionado es ser una iglesia que interpreta los sueños y las visiones de Dios. Bueno, con Daniel, lo que va a pasar con Daniel es mucho más tremendo que José. Lo de José es cosa de niños. Daniel, capítulo 1, versículo 17, en este versículo apenas está describiendo a Daniel, a sus amigos, la realidad. Entonces, ahí Daniel, capítulo 1, versículo 17, dice que Daniel era entendido, diga conmigo, entendido en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero no solo era un entendido en todo sueño y visión,
sino que también tenía conocimiento e inteligencia en letras y ciencia. Se había preparado. ¿Usted quiere entender los sueños y visiones de Dios? Bueno, estudie la Biblia. No lea, léala y después estúdiela. Por eso bendigo a todos los que están en seminario, porque conozco mucho que no ha estudiado las Escrituras en profundidad, que interpretan las cosas de Dios a su conveniencia o de una manera distorsionada, sacando un texto de la Biblia lo sacan de ese contexto en que está para convertirlo a veces en un pretexto para mandarse macanas. Por eso tenía conocimiento, tenía inteligencia en todo, en todas las ciencias, en todas las letras, no solo en la Biblia, en todo, y también era un entendido en sueños y visiones. Pero lo que viene ahora, en el capítulo 2, que no lo voy a desarrollar, sino se los voy a contar, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Pero a diferencia de José, Faraón le dijo, soñé con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Qué es esto? Aquí Nabucodonosor, la cosa es mucho más loca. Tuve un sueño. Llamen a los sabios para que me digan qué soñé. Porque no sabía que había soñado. No era que le interpreten el sueño. Primero que me digan qué soñé y qué significa el sueño. Porque una cosa es cuando te dicen soñé esto, pero pastor, soñé algo. ¿Y qué soñaste? No sé, dígamelo usted. La cosa se pone mucho más loca en esto. Porque no se acordaba su sueño. Los sabios no pudieron resolver este misterio y los mató. Entonces llamó a Daniel para que le resolviese este misterio. Bueno, los míos no han podido. A ver vos, ¿qué soñaron? En el versículo 19 del capítulo 2 de Daniel, nos dice que Dios le reveló en lo secreto, en sueños. No, en sueños no, en una visión de noche. Porque aquí entramos a lo que yo le digo, en el sueño vos estás dormido, en la visión vos estás despierto. Entonces aquí no estaba dormido, él estaba velando, él estaba orando. Nabucodonosor me ha llamado para que le interprete un sueño que no sabe ni qué ha soñado. Señor, ayúdame. Señor, revelame. O sea, él no estaba dormido, estaba como está todo hombre lleno del Espíritu Santo, orando y velando ante una situación. Entonces Dios le reveló en una visión de noche qué era lo que había pasado. Le contó, le reveló, ¿sabes qué? Nabucodonosor soñó una estatua que estaba hecha de distintos materiales y los pies eran de barro. Y después esos pies se desmoronaban, la estatua caía y esto significa, estoy hablando de su reino, estoy hablando de las cosas que sus bases no están afirmadas como corresponde. Estaba diciendo, mire, si vos tienes pies de barro, no puedes soportar la abundancia, no puedes soportar la grandeza, no puedes soportar las cosas grandes que Dios quiere enviarte, porque va a ser tan grande y con tanto peso que se va a caer todo lo que Dios te dio. Y a mí me llama la atención el versículo 23, que es la actitud de un hombre de Dios. Le dio gracias y alabó a Dios. A veces nosotros tenemos una revelación, Dios nos da una palabra profética, nos da una prédica. ¡Ay, qué capo que soy! No, él dijo, no, esto no es mío, esto es de Dios, te doy gracias porque me lo reveles y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y me has revelado qué cosa, lo que te pedí, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, nos has dado lo que te pedí. La gente cuando tiene un sueño, una visión, me viene a preguntar a mí,
o le pregunta a la líder de su barca, pero no le pregunta o no le pide la revelación al que se la dio. Porque no tengo comunión, nunca oro, porque no es que, Señor, dame ahora la revelación del sueño, y más del sueño de otro que ni sabe que ha soñado. Lo que pasa es que a veces nosotros usamos esas oraciones en momentos de urgencia, pero no hemos tenido la práctica diaria, continua de vivir en oración, pidiéndole a Dios que nos explique. Acabo de leer un devocional esta mañana que me han enviado por WhatsApp de la iglesia. Señor, te pido, revélame qué es lo que me estás queriendo decir, qué es lo que tengo que ajustar en mi vida. Señor, acabo de leer la Biblia y no entiendo esto, por favor, revélame. Entonces, cuando vos tienes el ejercicio diario, te acostumbras a pedirle a Dios que te revele los sueños y visiones, pero no quieras, si no estás entrenado, por eso digo que es para maduros. El alimento sólido es para los maduros. A un maduro vos no le tienes que decir, che, ¿has orado hoy? ¿Has leído la Biblia? Decime que por lo menos has leído el devocional. No, ellos leen el devocional, leen la Biblia, estudian la palabra, oran con Dios, alaban a Dios y le dan gracias todos los días, varias veces al día, sin estar, ay, hoy tengo que orar. El pastor me ha dicho que tengo que leer la Biblia. No, yo no te tengo que decir. Usted tiene que saber que si usted quiere madurar y crecer, usted no solo tiene que leer, sino también estudiarla y pedir en esa comunión diaria con el Espíritu Santo que le revele las cosas. Y ser un agradecido y alabar a Dios cuando le revele. Si Dios no te revela, no es fácil interpretar los sueños de otros. Si a veces no es fácil interpretar nuestros propios sueños, interpretar los sueños de otros es mucho más difícil. Por eso necesitamos la revelación de Dios. Porque si bien hay símbolos universales con un significado para interpretar los sueños, ¿entiende esto que no? Hay símbolos universales para interpretar los sueños. Pastor, soñé con patitos, jugale al 22. ¿Cómo los que saben de quiniela y tómbola me están entendiendo? Soñé con una niña bonita al 17. Al 15 la niña bonita. Bueno, ahí estamos viendo que hay gente que sabe interpretar algunos símbolos universales de los sueños que están en la cábala, en la quiniela. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero si bien hay símbolos universales para algunas simbologías o cosas que soñamos, para que las podamos interpretar objetivamente, hay un área subjetiva, muy subjetiva, que tiene que ver con cada persona. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿Qué significa? Porque muchas veces esos símbolos, esas figuras, tienen algo que ver con vivencias de nuestro pasado, que pueden haber sido de experiencias buenas o experiencias traumáticas. Por ejemplo, aparece una mujer colorada y puede significar, uy, jugarle a tal número, o significa que me va a pasar esto, pero si vos en tu niñez viste cómo tu padre abandonaba a tu madre por una mujer pelirroja, cada vez que aparezca esa mujer pelirroja va a hablar de dolor, de abandono, de rechazo, de que tu padre abandonó una familia y formó otra. Entonces eso tiene que ver lo subjetivo, lo que cada uno vivió. Por eso ante un mismo sueño, ante una misma figura, ante un mismo símbolo, ¿sabes qué puede pasar? Que para vos signifique una cosa y para mí signifique otra, conforme a las experiencias que hemos vivido en nuestros pasados. Amén. Después me vas a decir qué significa el 17.
¿Lo está entendiendo? Las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Por eso necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo, porque hay un punto donde el oficio no basta. Yo cuando empiezo a entrenar a los líderes, les enseño a escuchar atentamente lo que la persona me está diciendo. Después le digo, bueno, cuando aprendas a prestar atención a lo que la persona te dice, debes aprender a escuchar lo que realmente te quiere decir. Y después tienes que aprender a escuchar lo que no te dijo. Interpretar lo que realmente te quiere decir. Mi amor, ¿te parece que hagamos esto? No. Vos sabes que un no en tu esposa puede interpretarse de muchas maneras, como diciendo, sí lo estoy queriendo y si realmente no me das con el gusto, no te va a ir bien. Entonces, a veces, pongo el ejemplo que es más fácil para los hombres entender, que no siempre un no, un sí de una mujer significa una respuesta concreta, sino que puede significar muchas cosas conforme la experiencia que uno tiene con su mujer. ¿Alguien entiende eso? Todos los varones acaban de levantar la mano, menos los casados que están con la esposa al lado porque están... Pero, no sé, a veces escuchar no es fácil, porque hay gente que está con el celular y la verdad no te está prestando atención. Después hay que escuchar lo que realmente te está queriendo decir. Por eso hay que dejarlo hablar. Y después hay que discernir qué es lo que no te dijo. Pero hay un punto donde todo este oficio, si no tienes la revelación, no te sirve. Porque hay personas que vienen atadas, que vienen traumadas, que vienen destrozadas por dentro, que necesitas una revelación para ir al origen, a la raíz del problema. Entonces por ahí le dices, decime, la gorra naranja, y se larga a llorar. ¿Cómo sabe que a los 5 años mi hermano mayor, la gorra naranja que a mí me gustaba y que la amaba, me la agarró y me la tiró al fuego y me la quemó? Y desde ese día no lo quiero ver. ¡Wow! Eso no te lo va a dar el saber escuchar, sino te lo va a dar la revelación espiritual. Está entendiendo que a veces los sueños no solo y las visiones tienen que ver a veces con lo objetivo, con las interpretaciones que ya más o menos se conocen o lo que más o menos puede sugerirnos, sino que a veces necesitamos la revelación del Espíritu Santo para ir a lo profundo, a la raíz del problema y poder destrabar a una persona. Pero para esto necesitamos BAP. Este es el año BAP, ¿no? Necesitamos ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que el único que nos puede revelar las cosas y hacernos entender conforme al corazón y al pensamiento, a la mente de Dios, es el Espíritu Santo. El versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos está concediendo o nos ha concedido. Si vos quieres saber lo que te está hablando a través de un sueño, necesitas esa comunión diaria, personal, íntima. Así como cada vez que yo me levanto le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? Así le tengo que decir cada mañana, hola Espíritu Santo, hola amado, ¿cómo estás? Y empezar a hablar. Pero si no tengo esa comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo se me va a revelar? ¿Cómo voy a saber lo que Dios ya me ha concedido? Y por ahí sigo esperando algo que Dios dice, pero ya te lo he dado, pero vos no lo entiendes. Y termino ahí con el versículo 16 que dice, porque ¿quién conoce los pensamientos o la mente del Señor? ¿Quién nos va a decir? ¿Quién nos va a instruir? Y sabes que dice,
el Espíritu Santo a nosotros nos ha puesto la mente de Cristo, pero no ha sacado la otra. Tenemos nuestra propia mente natural, pero ahora tenemos la mente de Cristo. Pero yo me paso viendo Netflix, leyendo el diario, viendo noticias. Entonces alimento mi mente mundana, natural. Pero si quiero que la mente de Cristo empiece a crecer, evolucionar, para poder entender las cosas espirituales, tengo que leer la Biblia y estudiarla. Y tener esa comunión con el Espíritu Santo. Porque si no, aunque tenga la mente de Cristo, lo que gobierna mis pensamientos es mi mente natural y no la mente de Cristo. Por eso nos dice el apóstol Pablo que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, llevar cautivos aquellos pensamientos que no son de Dios a la obediencia en Cristo. El Espíritu Santo nos enseña y nos revela todas las cosas conforme a los pensamientos de Dios. Por eso debemos renovar nuestra mente para poder entender las revelaciones de Dios y darle el significado correcto. Necesitamos la conexión con el Espíritu Santo para poder discernir los sueños, porque no todo sueño viene de Dios y nos podemos confundir. Hay sueños que los envía el diablo para confundirte, para hacerte dudar, para estancarte, para anularte, para herirte, para que te la pases llorando. Pero sobre todo te va a enviar sueños para que tomes decisiones equivocadas. Y para esos sueños, ¿qué va a usar? Tu alma dañada, tu alma enferma, tu alma en crisis. El diablo no te manda el sueño a la mente directo, lo pasa por esa alma dañada y de ahí lo lleva a tu mente. Porque el alma está compuesta por los sentimientos, por los pensamientos y conforme sentimos y pensamos, voluntad, hacemos las cosas. Él no te lo manda directamente, él te atraviesa el sueño para poder distorsionar y tu alma lo crea y te convenzas y tomes decisiones equivocadas. En cambio, un sueño de Dios no trae confusión, no trae dudas a tu vida, sino que trae claridad y revelación. Y te trae la correcta interpretación para que tomes una decisión correcta. Porque en definitiva, después que te dan algo, es porque Dios te muestra un plan y va a depender de nosotros si lo ponemos por práctica o no. Va a ser una decisión. Decido hacerle caso a Dios, entonces me seguirán las bendiciones. Lo leímos esto, ¿no? De Deuteronomio 28. Escucho la voz de Dios y decido vivirla, ponerla por práctica, todas las bendiciones me alcanzan. Pero hay gente que escuchando la voz de Dios dice, no, yo voy a seguir haciendo las cosas que creo, o como a mí me gusta, o lo que yo deseo. Entonces las maldiciones empiezan a alcanzarte. Porque Dios nos dio libre albedrío para que nosotros decidamos lo que Dios nos dice. Dios no obliga a nadie. Vos decides lo que quieres hacer. Dios te muestra un camino. Hay sueños y visiones que son productos de nuestra imaginación. Ni son de Dios ni son del diablo. Y son productos de nuestra imaginación. A ver si usted me puede... ¿Alguna vez te has peleado con alguien? ¿Alguna vez alguien te ha ofendido? ¿Alguna vez te has ido a acostar enojado por algo? ¿Alguna vez te has ido con bronca a acostarte con ganas de matar a alguien? ¿Alguna vez te has... ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿Y qué pasa? Te has pasado toda la noche, mañana cuando la veas, me va a escuchar lo que le voy a decir. Y te has pasado toda la noche soñando, imaginando lo que le vas a decir, lo que va a pasar. Estás entendiendo que no se trata ni de un sueño de Dios, ni es un sueño del diablo, es tu carne conforme a una situación que has vivido y te la pasas imaginando. Ponela al revés. Uy, estoy enamorado, la vi, yo mañana
las voy a ver, les llevo una flor, no, voy a quedar, ya no se regalan flores, les llevo un bombón. Empiezas a imaginar y a soñar sueños conforme a los deseos de tu carne. Entonces hay sueños que son productos de nuestra imaginación. Sueñas con soluciones mágicas, sueñas con venganzas, con amores, con lo que sea, pero son productos de tu imaginación. Estás despierto e imaginándote visiones que Dios no te ha dado. ¿Alguna vez no has estado soñando despierto? Que te cuelgas así, te pasas y te imaginas toda una situación. ¿Qué te pasa? Ah, sí. O sea que puedes imaginarte dormido en sueños y puedes imaginarte también cosas en visiones que Dios no te ha dado. Son fruto de tu imaginación. Estas no son revelaciones de Dios, sino producto de nuestra imaginación, guiadas por los deseos de nuestra alma, de nuestra carne. En Génesis, Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo para sacar de dentro de él a Eva. Y a veces Dios necesita hacernos caer también a nosotros en sueños profundos. ¿Sabe lo que es un sueño profundo? ¿Alguien sabe lo que es un sueño profundo? Eso que cuando te duermes, hasta te babea y no te... Yo trato de ejemplificarlo para que me entienda, porque hay gente que hace mucho que no tiene sueños profundos, no duerme bien, necesita pastillita para dormir. Pero a veces Dios nos hace caer en sueños profundos como Adán para sacar de lo profundo de su ser a Eva. Hay cosas profundas dentro nuestro que Dios quiere sacar a luz, porque andas de un lado para el otro y no te estás dando cuenta de diseño, de destino, de propósito. Y eso está encapsulado dentro tuyo. Dentro ahí hay cosas profundas, cofres que tienen encerrados tu destino, tu propósito, las bendiciones que Dios te ha dado. Y para eso a veces Dios necesitas caer en sueños profundos para sacar ese sueño que Él puso, pero que nosotros lo enterramos en las profundidades de nuestro ser, para que sea una realidad. Porque si no van a pasarse toda la vida enterrados. Y todavía vamos a pasarnos la vida, si Dios no hubiera hecho caer en un sueño profundo y creado a la mujer, hubiéramos pasado, Señor, hasta los animales tienen pareja, yo solo, yo cuándo, ¿por qué me pasa todo a mí? Nadie me quiere, hasta vos me has abandonado. A veces hay cosas en nuestra vida que necesitamos sacar, que Dios saque de lo profundo de nuestro ser, porque a veces las experiencias traumáticas de la vida lo han hecho que las enterremos y nos olvidemos que las tenemos enterradas. Porque ¿de qué estoy hablando? De destino, propósito planeado por Dios. Los sueños normalmente no hablan de eso, de destino y propósito de Dios para tu vida, para la nuestra, para mi familia, para la iglesia. Por eso Dios usa sueños para revelarte cosas escondidas en las profundidades de tu alma, para traer claridad y dirección a tu vida. Y para esto necesitas a veces que alguien te las interprete. Si no, te las pasas imaginando, tengo un problema económico, ya sé, voy a hacer tal cosa. No, a fulano le ha funcionado eso, yo también voy a hacer panes. No, a fulano le ha funcionado poner un machiquiosco, voy a poner un machiquiosco. No, a fulano le ha funcionado traer ropa de Bolivia, voy a poner ropa de Bolivia. En los apuros económicos, ¿cuántas cosas imaginamos y copiamos en vez de preguntarle, Señor, ¿cuál es el negocio que vos quieres que yo ponga para que prospere? Y a veces necesitamos entender e interpretar los sueños bajo la dirección del Espíritu Santo o estar conectados a personas que sean como José o Daniel, gente que interprete los sueños.
Somos llamados a ser intérpretes no solo de nuestros propios sueños, sino lo de los sueños de Dios que pone en otras personas. Y para esto, para poder entender e interpretar sueños y visiones, necesitamos hacerlo bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque si no corremos el peligro de hacerlo incorrectamente. Por esto debemos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dios nos dice, sean llenos. Pero la mayoría está lleno a veces de religión, de prédicas en YouTube, de las prédicas de la iglesia, de las prédicas Estamos llenos de cosas religiosas, de actividades, de servicio, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. No lo hemos hecho crecer. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, corremos el peligro de contaminar nuestros pensamientos y sentimientos con las cosas del mundo. Aprenda de Daniel. ¿Daniel qué hizo para poder tener esa interpretación de sueño? No se contaminó ni con la comida del rey. No se contaminó con las costumbres babilónicas. No se contaminó con nada de lo que no era de Dios. Y nosotros muchas veces nos contaminamos con los pensamientos, con los relatos del mundo, con las distintas cosas y empezamos a ver lo malo como bueno. Empezamos a ver las cosas y no debe ser tan así. Y empezamos a distorsionar las cosas de Dios porque están contaminados con pensamientos y sentimientos mundanos. Y por eso también debemos orar para que nuestro Padre Celestial nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, como oró Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Que esto también ya lo hablamos. Pasamos ahora a Números 12, versículos 6 al 8. En el Números 12, versículo 6, nos dice el Señor que cuando haya un profeta aquí en la iglesia, a él le apareceré en visiones y le hablaré en sueños. Versículo que sigue. Pero a mi siervo Moisés, él es siervo y es fiel. Poneme en NBI. Poneme en NBI. Y es de mi confianza, porque me ha demostrado su fidelidad. A él no le voy a hablar en sueños y visiones. No le voy a hablar con símbolos, signos, figuras, acertijos. Le voy a hablar cara a cara. Versículo que sigue, ahí lo tiene. A él le voy a hablar claramente, sin acertijos, sin símbolos, sin enigmas. Porque yo lo voy a ver cara a cara, le voy a hablar. Pero ustedes que se atreven a criticar al líder, ni sueñen que van a tener revelaciones claritas. ¿Ustedes critican a su líder de barca? ¿Critican a los asistentes? ¿Critican a los pastores de la iglesia? Y no les cuento si me critican a mí, pobrecito de ustedes. Nunca van a tener discernimiento espiritual de sueños y visiones. Léalo después, esto es para Aarón y para María, que murmuraron contra Moisés, mejor dicho, murmuraron contra la esposa de Moisés, así que guarda si la critican a la pastora. Murmuraron porque era negra, porque era cusita, y porque dice, che, nosotros lo hemos criado, lo hemos salvado de la muerte, a mí me tendría que hacer caso. Porque a veces los espíritus satánicos son espíritus controladores. Por ejemplo, esas mujeres que quieren controlar al marido, las madres que quieren controlar la vida de los hijos. No, nosotros somos llamados para nuestros hijos, no para controlarlos, sino enseñarles los principios, los valores, las cosas de Dios, y después abrirle la jaula de los sueños y que ellos vuelen tras sus sueños, tras los deseos de su corazón. No es nuestra tarea, no, con este te tienes que casar, no, con aquella no te cases. No es la tarea ser controladora, el control habla
de que algo no está bien en tu vida. Habla de abandono, habla de rechazo, habla de un montón de cosas que otro día te ministro si necesitas sanidad interior. Pero volvamos a esto, a los que son de mi confianza. Entonces estaba hablando, fíjate, Aarón va a ser el sumo sacerdote. María o Miriam va a ser que una adoradora y va a ser una profetisa. Pero dicen, no son de mi confianza. Moisés es de mi confianza. Tienen que entender que en el mundo espiritual siempre hay rangos espirituales. Y cuando nosotros no respetamos a los que están arriba de nuestra autoridad espiritual, lamentablemente vamos a vivir ciegos de cualquier interpretación de sueños y visiones. No hay amén, ¿no? Parece que han andado criticando a la líder de barca algunos. Volvamos a esto. Por eso, a los que son de su confianza, Dios no necesita hablarle con acertijos, figuras, enigmas, símbolos, sino que con toda claridad les habla para que entienda claramente lo que Dios quiere decir. Por eso tienes que entender que siempre va a haber alguien con una mayor claridad profética en las cosas de Dios que otros. Aunque seas un líder, aunque seas un sacerdote bajo el sacerdocio arónico, aunque seas alguien que está en el altar o seas un profeta. Hay niveles espirituales de revelación a los que se ganan la confianza de Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Ahora, todos ustedes confían en Dios. Ahora, ¿ustedes creen que Dios confía en todos ustedes? Miren que los conoce. Y a veces Dios no confía en nosotros. Por eso nos sigue hablando en sueños, visiones, signos, acertijos. Visión es cuando estás despierto y te muestra como si fuera una película que pasa entre tus ojos. Ayer justamente mi esposa le contaba a la pastora Mabel que estando sentada aquí en primera fila cuando predicó su marido, el pastor Claudio, que hoy está en presencia de Dios, hace muchos años cuando estaba aquí él predicando, ¡pum!, entró en visión. Y le apareció como una película todo lo que iba a ser Ciudad de Paz. Todo lo que hoy estamos viendo años después de que la recibió el colegio y todo lo que se va a ir haciendo en lo que es Ciudad de Paz, ella lo recibió, hasta recibió el nombre Ciudad de Paz. Lo recibió en una visión estaba una predica. ¿No te pasa a veces que alguien está predicando y vos, ¡pum!, una visión por ahí de lo que está predicando, por ahí de otra cosa, por ahí tu alma te lleva a tener una visión del problema, ahí como mañana para apagar la luz y empiezas a ver, y empiezas a imaginarte. Pero a veces tenemos eso, que entramos como en un éxtasis y aislados y recibimos la visión. Porque la visión es cuando estás despierto y pasa como una película frente a tus ojos, como si estuvieras en un éxtasis o te abstrajeras de todo lo que te rodea y tus sentidos quedan suspendidos. Génesis capítulo 15, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, que vino la palabra, porque estamos hablando de que Dios nos habla. Y a veces Dios nos va a hablar a través de visiones. ¿Y qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Entonces, la visión le habló de quién es Dios. Porque él venía, después de esto, dice que no, después de estas cosas que había pasado en el capítulo anterior, se dice después de esto, venía de vencer a todos los reyes de la tierra. Entonces, después de esto, dice, no tengas miedo. No va a pasar nada ni van a venir contra vos porque yo soy un escudo para vos. Así que nadie te va a poder tocar. Entonces él se va a manifestar su carácter de nuestro protector.
de nuestro escudo, de nuestro castillo, de nuestra roca fuerte. Y le da confianza. Y ¿sabes qué? También va a ser muy grande tu recompensa. Así que quédate tranquilo. ¿Y todo esto por dónde le habló? Por visión. Miren lo que dice ahí. Vino, diga conmigo, vino la visión. Después de estas cosas, vino la visión a Abraham. Abraham nunca buscó una visión. Las visiones no se buscan, las visiones vienen. Dios las envía a nosotros. Así que por más que te queremos tener una visión, quiero tener una visión, quiero tener una visión, no pasa. No pasa por nuestro deseo, ni por cuánto oremos, ni porque ayunemos, ni clamemos. Las visiones vienen porque Dios las envía. O sea, vamos a entender, Abraham no la buscó. No se puede forzar tener una visión. A Moisés, Dios se le manifestó en la visión de una zarza que ardía. ¿Se acuerdan, no? Que había una zarza que ardía, pero se le manifiesta a Dios en una visión y le va a empezar a hablar. Pero él no buscó que haya una zarza que ardía y no se queme. Él no forzó la visión tampoco. Entonces, fíjese, las visiones no se planean. Hoy es domingo, voy a tener una visión. No se planean, no se esfuerzan, las visiones te buscan. Aprendan estos principios para que usted lo entienda. Hechos capítulo 10, versículos 10 al 12 en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice que Pedro tuvo hambre y quiso algo de comer. Y mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana suspendida desde las 4 puntas, descendía hacia la tierra. Y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también de reptiles y aves. Y bueno, conoce usted la historia, pero por eso no lo vamos a hacer larga, que Dios le dice, come. Y él le dice, no, yo no voy a comer nada de estas cosas inmundas. Y le dice, no llames inmundo lo que yo he bendecido, lo que yo he creado. Porque le estaba dando un mensaje encapsulado, porque él no quería ir a predicarle a los gentiles, quería predicarle solo a los judíos. Pero él dice, yo ya he decidido, y te van a venir a buscar 3 que no son judíos, andá y predicale y bautizarlos y llenarlos del Espíritu. ¡Wow! ¿Lo está entendiendo? Pero vamos a enfocarlo en este pasaje. Pedro recibe una visión y entra en éxtasis. Diga conmigo, éxtasis. En el éxtasis, los sentidos son suspendidos y el espectador se abstrae de todo lo que lo rodea. Como le pasó a la pastora. Estaba en medio de una reunión, alguien estaba predicando, pero esto de pronto tuvo la visión, dejó de escuchar la prédica, dejó de ver a la gente y quedó ahí con la visión en éxtasis, abstraída de todo lo que lo rodeaba. Y luego escucha la voz de Dios. La visión era que bajaron esa sábana con los animales y de pronto escucha la voz de Dios. Y aquí va a pasar algo que puede pasarte en una visión. Deja de ser un espectador pasivo de la visión y se convierte en un participante activo que dialoga con Dios en medio de la visión. Señor, yo no voy a comer lo que te inmundo. No digas, empieza a hablar con Dios. De estar en un éxtasis pasivo y siendo un espectador pasivo, pasa a ser un espectador. Y te voy a decir algo. Las preguntas que hace Pedro, se las pone Dios en su boca. En las visiones vos no preguntas lo que quieres, sino Dios te pone las preguntas correctas para que obtengas la respuesta correcta de lo que Él te quiere decir. Wow. Y hasta ahí, porque si no, ¿lo va entendiendo eso? Espero. Empieza un diálogo en medio de la visión, que no es común. Lo común es el éxtasis, los sentidos adormecidos, abstraerte de la realidad y ver como una película. El dialogar, ya estamos hablando de otro tipo durante la visión. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2,
versículo 9 al 13, en la versión que quieras. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Elías le pregunta a Eliseo, después de cruzar el río, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Y le dice, yo quiero heredar, no tu espíritu, doble porción. Yo quiero heredar el doble de lo que vos tienes espiritualmente. Entonces le dice, mire lo que le va a decir, vamos despacito. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme, cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Versículo 11. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Versículo 12. Y Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró el manto entonces agarró su ropa en señal de dolor, de luto, lo partió en dos, a su ropa, versículo 13, y recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Bueno, aquí vemos otro tipo de visión. Esta es la visión a cielos abiertos. Este es otro tipo de visión. Lo que vamos a ver aquí es una visión a cielos. Entonces, aquí Eliseo está teniendo una visión a cielos abiertos. Él está con todos sus sentidos activos. No es éxtasis. No está abstraído de la realidad. Es una visión con sentidos activos y consciente al mismo tiempo del mundo físico, del mundo espiritual. Está en el mundo físico, está viendo un carro de ángeles, de caballos de fuego y un torbellino espiritual que arrebata y está viendo el manto que cae, que es natural, no es espiritual, por eso después lo recoge. Entonces, esto es una visión a cielos abiertos donde sos consciente con todos tus sentidos activos al mismo tiempo de lo que está pasando en el mundo espiritual y simultáneamente lo que está pasando en el mundo natural. Por eso él vio las cosas espirituales, Elías arrebatando, pero también vio el manto natural cayendo, por eso lo agarró. Por eso debemos mantenernos conectados y en comunión con el Espíritu Santo. Mire, esto lo vuelvo a repetir porque creo que es la clave, es lo fundamental para poder ser entendidos en los tiempos, en las visiones, en los sueños, en lo que Dios nos habla, e inclusive para entender lo que Dios ya habló y está escrito en las Sagradas Escrituras. Necesitamos estar conectados y en comunión con el Espíritu Santo para que cuando Dios nos hable, sea a través de su palabra, sueños, visiones, sepamos discernir su voz y lo que nos quiere decir. ¿Alguna vez le has dicho, alguna vez has recibido una promesa de Dios? ¿Has recibido una palabra de Dios? Ponele a través de una prédica, de un profeta que ha venido y te lo ha dado directamente, a través de un sueño, a través de una visión. No sé si alguien la ha recibido, yo muchas veces. Y cuando Dios te da un sueño bien loco y te desafía a cosas tremendas, como cuando le dice a Abraham, deja tu familia y salí a la tierra que te voy a mostrar. ¿A cuál? No te voy a decir a cuál. Ya te voy a mostrar. Y hace esto. Y vos te animas a hacerlo. Muchas veces cuando recibimos esos sueños desafiantes, locos, grandes, de parte de Dios, muchas veces surge una pregunta dentro nuestro, por lo menos a mí me ha pasado. ¿Cómo sabré que esto es verdad? ¿Cómo sabré que esta visión, que este sueño, que esta profecía que me estás dando, cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo sé que esto es verdad? Creo que esta es la pregunta que nos hemos hecho todos cuando hemos recibido un sueño donde Dios nos desafía a cosas grandes, a dejar cosas, a jugarnos por Él
y sobre todo porque nos parecen imposibles. ¿Cómo sé que esto va a ser verdad? ¿Cuántos quieren saber las respuestas? Tengan comunión con el Espíritu Santo. Pero les voy a dar un tip. La pregunta y la respuesta está en Génesis 15, versículo 8 y subsiguientes. Vete siguiéndome, cuando yo te diga pasar, vas a pasar. Primero Génesis 15, 8. ¿Y cómo conoceré que la he de heredar? Poneme en otra versión. ¿Y cómo sabré que voy a realmente a poseerla? Ponela de vuelta en Reina Valera. ¿Y cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo sé que lo que vos me estás diciendo, que esta tierra que está, vos me la vas a dar por herencia a mí y a mi generación? ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo sé que esto es cierto? Esa es la pregunta ante una promesa tremenda de parte de Dios. ¿Y cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo sé que esto es verdad? Y mire lo que le va a decir Dios. Vaya aprendiendo, si quiere tener respuesta. Entonces le dice, ¿vos quieres tener la respuesta? Me vas a tener que hacer una ofrenda. Sin ofrenda no hay revelation, illumination. Me vas a tener que hacer una ofrenda, pero bien grande, porque quiero una becerra de 3 años. O sea, un animal de 3 años ya está engordado, ya no pesa lo mismo que un ovillito. Y me vas a traer una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y hay también una tórtola y un palomino. Versículo que sigue. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una frente de la otra, menos las aves, no las partió. Versículo 11. Y descendían las aves para comerse la ofrenda. Y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12. Siempre que vos tengas una ofrenda para Dios, el diablo va a querer comer tu ofrenda. Porque quiere que vos sigas viviendo una vida a ciegas, con vendas mágicas. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Empiezan los miedos, las dudas. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Está profetizando la esclavitud de Egipto por 400 años. Seguí. Más también la nación la servirán, voy a juzgar yo. Pero después de esto van a salir con gran riqueza. ¿Se acuerda cuando salieron de Egipto? Que salieron con todas las joyas y los vestidos de los egipcios, que no ni siquiera tienen que quitárselos, ellos se los daban. Le está revelando, le está profetizando, el versículo que sigue. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado de buena vejez. Quédate tranquilo, va a haber paz para tu vida. Va a haber paz, vas a tener una buena vejez con tus hijos. Versículo 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Seguí, versículo 17. Y sucedió aquí que puesto el sol y oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Dios le dice, hazme un sacrificio para que te confirme. Un sacrificio abundante. Te lo expliqué, eran animales de 3 años. Un sacrificio costoso. Porque hay sueños que nunca se van a cumplir en tu vida si no hay un sacrificio antes. Otro día te lo explico mejor, pero tenelo esto. Vamos a suponer que alguien sueña aquí, una joven, sueña con ser médica. No vas a ser médica por más que Dios te muestre que vas a ser médica, te muestre una visión siendo médica, te muestre en sueño, te dé una profecía, vas a ser médica, si no hay un sacrificio.
El sacrificio de inscribirte en la facultad, de pagar la cuota, de cursar, de estudiar, de rendir y después de hacer todo lo que sigue una vez recibido. Entonces, para ver ese sueño cumplido y hecho una realidad, hubo un sacrificio que hacer. Te lo pongo así porque a veces pensamos que cuando Dios nos muestra un sueño, ahí nomás va a venir como caído del cielo. Y muchas veces hay cosas que nosotros tenemos que decidir, accionar, poner de nosotros para que ese sueño se cumpla. Hay sueños que nunca se van a cumplir si no hay sacrificio. Tu ofrenda trae un mover del Espíritu Santo. La ofrenda partida trajo un mover del Espíritu Santo en forma de una antorcha de fuego. ¿Sabes qué está diciendo? Cuando el Espíritu Santo se mueve sobre la ofrenda, hay un mover espiritual que te va a llevar al cumplimiento de tu visión o de tus sueños. El mover del Espíritu Santo como una antorcha de fuego en el sueño es una señal de pacto para lo que Dios te habló se cumpla o se cumpla. Porque aquí estamos viendo un pacto por las generaciones abránicas, por los hijos de la fe, somos nosotros también. Y debemos dejarnos guiar por la voz de Dios a través de sueños y visiones para el cumplimiento de lo que Dios anunció. Y por eso a veces necesitamos visiones y sueños. Pero estoy hablando de visiones y muchas veces vas a ver que hay distintos tipos de visiones. María, la madre de Jesús, en visión abierta habló con un ángel y en visión abierta el Espíritu Santo, como una sombra, la cubrió y la embarazó de Jesús. A su marido José, Dios le tuvo que hablar en sueños para decirle no la abandones, no te has sido infiel. Ella está embarazada por el poder del Espíritu Santo. Así que vuelve y tómala como tu mujer, porque si no se hubiera ido. En Mateo capítulo 2, también ahí en el versículo 12, va a decirnos que Dios le habló en sueños a quién, a los Reyes Magos, no vuelvan por el camino que han venido, porque si vuelven por Jerusalén, los va a agarrar Herodes y los va a matar. Vuelvan por otro camino. Diga conmigo, le habló a gente que no era cristiana. Eran reyes del oriente, guiados por el Espíritu Santo hasta a ver el nacimiento del Hijo de Dios, pero no eran del pueblo judío. Mire, Dios, usted sabe, le habla a Jacob en sueños, ¿se acuerdan? Y pudo ver cómo a veces un sueño lo conectaba entre el cielo y la tierra, cómo un sueño del cielo bajaba traído por ángeles para que se haga una realidad terrenal. Entonces llamó ese lugar Peniel, casa de Dios. ¿Se acuerda que había una escalera que conectaba ángeles, subían y bajaban? Pero era un escogido. Pero ¿saben qué? El tremendo atorrante de su suegro llamado Labán, también Dios le habló en sueños. Y no era para nada creyente. Le habló en sueños. Mira, eso de que quieres perseguir y matar a Jacob y a tus hijas porque te han robado una estatuita, ya cambia de cosas porque si no te voy a matar. ¿Se acuerdan? Hace poco les prediqué de Abimelech. ¿Te acuerdas que bajó a Abraham y le hizo pasar a su mujer por hermana? Y entonces el rey la quiso tomar para mujer suya porque era linda y después Dios le tuvo que hablar en sueños, no la toques porque te mueres. Dios hablando en sueños y habla en visiones, puedo darte muchos ejemplos en la Biblia, a gente que no era del pueblo de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque vuelvo a Hechos capítulo 2, va a haber sueños y visiones sobre toda carne, sobre toda persona, no solo dentro de la iglesia y sobre los cristianos y sachas cristianos. Va a haber sueños y visiones también sobre gente que no quiere saber nada de Dios. Pero entonces necesitamos nosotros convertirnos
en una iglesia entendida no solo de los tiempos, sino una iglesia capacitada con inteligencia, sabiduría espiritual. Necesitamos ser una iglesia entendida en las cosas de Dios, en el discernimiento espiritual. No es fácil dejarse guiar por los sueños de Dios. Y sobre todo cuando no coinciden con nuestros propios sueños carnales. Cuando los sueños de Dios no coinciden con nuestros deseos carnales, qué difícil es hacerle caso a Dios. Qué difícil. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Para poder amar a Dios y obedecer y dejarnos ser guiados. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Pero a veces nosotros preferimos ser guiados por los deseos de nuestra carne, de nuestro corazón, por los deseos de nuestra imaginación, más que ser guiados por la voz de Dios, más que ser guiados por el Espíritu Santo. Yo creo que esa es la clave. Ser gente agradecida y que alaba a Dios, pero ser gente dispuesta a obedecer a Dios. Porque aquí hay mucha gente que conoce a Dios, que recibe palabra de Dios. Es más, yo creo que cada vez que predico trato de que entiendan lo que Dios quiere decir, pero muchos, por más que entiendan, no están dispuestos a pagar el precio, el sacrificio, la ofrenda de obedecer a Dios. Quieren seguir con sus pecados, haciendo las cosas que vienen haciendo, y después se quejan porque no me funciona. Pastor, vengo a la iglesia, vengo a la barca, ofrendo, diezmo, voy a servir en el hospital. ¿Y por qué no me funciona? Es que no te dejas guiar por Dios. Te dejas guiar por tu corazón. Y la Biblia dice que no hay nada más traidor y maligno y que te va a confundir para que tomes decisiones equivocadas que tu loco corazón. Pero bueno, Dios me ha hablado. ¿Y cómo sé que si esto es verdad? Esa es la pregunta, ahí surge la pregunta. Porque yo para dejar esto, yo quiero saber si lo que me prometen va a ser verdad. Bueno, ahí hay algo que se llama fe. Yo tengo que creer, porque si tengo que ver primero que Dios va a cumplir para que yo realmente deje mi pasado, deje mi pecado, deje todas las cosas que no me convienen y que no agradan a Dios, solo cuando veo, entonces no hay fe. Y las cosas espirituales son por fe. Se llama creerle a Dios. Yo estoy seguro que en esta mañana, a través de esta palabra, no en todos, pero sé que en algunos ha empezado a activarse dones del Espíritu Santo y especialmente dones para recibir sueños y visiones de parte de Dios. Padre, yo sé que esta palabra está activando el corazón y la mente de muchos de los que están aquí para que puedan recibir tu palabra a través de sueños y visiones. Yo declaro que esta prédica, esta palabra, esta enseñanza está trayendo una activación profética para muchos de los que están aquí. Pero también otros se endurecerán en el corazón. Otros se cerrarán a las cosas de Dios. Seguirán atados a los caprichos locos de su corazón. Padre, oro en esta mañana para que se activen nuestros sentidos, para que se activen nuestros sentidos espirituales, para poder discernir tu voz a través de sueños y visiones. Padre, ya estamos cansados de andar a ciegas por la vida, tropezando a veces hasta con las mismas piedras, chocando con las mismas paredes, viendo como que nada cambia, siguiendo la vida bajo vendas mágicas, bajo la manipulación del relato de otras personas que nos dicen que han cambiado, que nos mienten, que nos manipulan nuestras emociones dañadas. Señor, yo ya no quiero ser manipulado, sino quiero ser guiado por el Espíritu Santo.
Así que, Señor, te pido que me des tus revelaciones, pero también me des la fuerza que no tengo para poder seguirte, para poder caminar con vos, para poder abrazarte, para hacer tu voluntad. ¿Y cómo sé si esto es verdad? Hazle un sacrificio a Dios para que Él se mueva entre tus mitades, porque muchos de aquí están divididos en dos mitades. Y si tuviera que ser un profeta, sería Elías que te diría, ¿hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar dividido? Pensando de una manera y pensando de la otra. A Dios no le gusta. Tómate una decisión y jugate. Jugate por Dios. Porque el futuro que has soñado para vos, porque los planes que Él tiene para tu vida son de bien y no de mal. Pero muchas veces nos falta esa fe para decir, che, ¿será cierto esto? ¿Cómo sé si es verdad? Muéstrate, ofréndate como un sacrificio vivo y agradable a Dios y deja que el espíritu de fuego se mueva entre tus dos mitades. Cuando hay dos mitades y el fuego se pone, ese fuego y ese calor produce que se suelden y sean una sola. Y el Señor está queriendo soldar tu vida, porque no le gustan las cosas divididas, sino te quiere íntegro, de una sola costura, sin mezcla, sin división en tus emociones, sin división en tus pensamientos y en tu corazón, sin división en tu manera de hablar y de vivir. Por eso oro al Señor que te dé las fuerzas necesarias para que te juegues por Dios y el Espíritu te selle con el sello de la promesa de las cosas que Él ya te ha concedido. Recibe una activación en esta mañana de dones proféticos, de sueños y visiones. Yo declaro que vas a empezar a tener sueños. Y levántate ahí en medio de la noche y anótalos. Porque si no te puedes olvidar, anótalos ahí en el celular. Ya no necesitas ahí un papel y un lápiz. Anota lo que Dios te está hablando, anota la visión que Dios te ha dado. Ora por ella, pídele confirmación, pídele que te explique. Haz una ofrenda tu vida al Señor. Y vos verás cómo todo empieza a cambiar para tu bien. Yo declaro que este es un tiempo donde hay muchas puertas espirituales que se van a abrir sobre tu vida y que tu vida va a cambiar. Porque una vez que esa puerta se abrió, nadie la puede cerrar. Y una vez que esa puerta se abrió y tú te animaste a obedecer y a atravesarla, tu vida nunca más será la misma.